Para continuar las causas de esterilidad humana, la clase anterior o video anterior mencionamos algunas de las causas por las cuales se generan una esterilidad en el hombre o en la mujer. Recordando un poco, la esterilidad tiene que ver con que no se puede concebir un embarazo, y la fertilidad tiene que ver con no producir un hijo vivo. Se mueren durante el proceso de embarazo. Para fines de este tema nos vamos a enfocar en la esterilidad, donde no se puede producir un embarazo, definitivamente. Entonces, ya habíamos mencionado algunas de las causas que pueden ocasionar una esterilidad en el hombre o en la mujer, o incluso en ambos, y ahorita vamos a ver algunos otros factores y causas que pueden inducir a la esterilidad. Tales son la infección sexual, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual, las lesiones y anormalidades genitales tanto en el hombre como en la mujer, y tenemos exposición al calor de una manera excesiva, o exposición a algunos tóxicos químicos que resultan para el cuerpo. Dentro de las infecciones sexuales tenemos que una infección de transmisión sexual, donde quiera, en cualquier texto, en internet, lo que sea, van a encontrar que se va a abreviar con ITS, que significa precisamente pues infecciones de transmisión sexual en sus abreviaturas. Y las infecciones de transmisión sexual son infecciones que se transmiten, entre otras formas, por medio de una relación sexual, ya sea de forma anal, vaginal o incluso de forma oral. Y entre otras formas me refiero inclusive al contacto físico o exposición al lugar donde se encuentra la infección, como el herpes, por ejemplo, que no necesariamente se necesita de una relación sexual para ser contagiado por este tipo de virus, sino al contacto inmediatamente al herpes es que te puedes llegar a contagiar. Inclusive sin tener una relación sexual, únicamente con un beso a una persona que tiene un herpes en los labios, puedes también contagiarte. Ahora, estas infecciones de transmisión sexual pueden ser causadas por bacterias, por virus y por hongos inclusivemente. Y aquí en la parte de abajo tenemos clasificada cada una de ellas en cuanto a las enfermedades. Cabe mencionar que estas enfermedades son las más comunes. Hay otras infecciones de transmisión sexual que no englobé en el tema porque es agrandecerlo más y únicamente es para fines prácticos y objetivos de nuestro tema, que es la esterilidad. Entonces, dentro de las bacterias vamos a encontrar infecciones de transmisión sexual como la gonorrea, la clamidiasis, sífilis, vaginosis, micoplasma, chancro blando, y aquellas infecciones de transmisión sexual que son contagiadas por virus son herpes genital, el herpes genital, el VPH, que es el virus del papiloma humano, hepatitis A, B y C, y el VIH. Son virus que pueden ser contagiados. Y también por hongos, por ejemplo, las infecciones son candidiasis, infección vaginal, piojo púbico y el sarna inclusivemente. Aquí les muestro las consecuencias que pueden conllevar estas infecciones de transmisión sexual y que tienen relación con la esterilidad. ¿Por qué? Porque las infecciones que yo acabo de mencionar en esta parte de abajo pueden ocasionar diversas consecuencias a nivel reproductivo. Una es que provocan alteraciones en la calidad y cantidad de espermatozoides. Quiere decir que los espermatozoides, si llega a producir, por ejemplo, 1 millón de espermatozoides, va a disminuir la cantidad y a lo mejor nada más va a producir 500,000, que es la mitad, o incluso hasta 100,000, ¿no? Es un ejemplo.
En cuanto a la calidad, ya sea física o sea física del espermatozoide, que no esté constituido anatómicamente correctamente, una forma ideal, o que no se desarrollen correctamente las funciones de este espermatozoide, que no se muevan correctamente, que no puedan agilizarse correctamente, entre otras. Y específicamente tenemos que la gonorrea, por ejemplo, puede producir una obstrucción de los conductos seminales. Estos conductos seminales tienen que ver con los conductos deferentes, todos los conductos que van a originarse y por los que va a viajar el espermatozoide hasta el exterior del pene. Todos estos conductos puede producirse una obstrucción donde, su nombre lo dice, se obstruye, se obstaculiza que viajen los espermatozoides hasta evitar que salgan. Eso puede producir la gonorrea. Tenemos la clamidia, por ejemplo, que en los hombres afecta también a la movilidad y morfología de los espermatozoides, quiere decir la forma en la que se mueven y viajan o se transportan, y la forma física de los espermatozoides también puede variar. Tenemos también que puede ocasionar que la clamidia, al ser contagiado un hombre, puede afectar en la mujer alguna obstrucción tubárica. Es decir, el hombre está contagiado de clamidia y al tener relación sexual con la mujer, viaja ciertas moléculas de esta enfermedad, viajan y esto va a producir que obstruya las trompas de falopio, donde viaja, recordemos, el óvulo para ser fecundado. Entonces no va a haber una fecundación, no va a haber un embarazo. Y también diferentes enfermedades van a causar infecciones que ya mencionamos, van a causar procesos inflamatorios en los aparatos reproductores tanto del hombre como de la mujer. Y en la mujer, por ejemplo, va a impedir, después de tener este proceso inflamatorio, va a impedir que se tenga una implantación, es decir, que al ovocito, el óvulo, al ser fecundado y se implanta en el útero para desarrollarse, no lo logre. Entonces, esa inflamación en el útero va a impedir que crezca un ser nuevo. Y tenemos también que va a obstruir, por la misma inflamación, va a obstruir los conductos de la trompa de falopio, evitando que se fecunde el óvulo, evitando que haya un embarazo. Y también en el hombre va a inflamar o los conductos o incluso otros órganos, donde va a impedir la expulsión del semen hacia la vagina de la mujer. Por lo tanto, hay una esterilidad. Y también llegan a afectar estas infecciones de transmisión sexual la anatomía de ambos, no solo por el proceso de inflamación, sino llega a perjudicar y a deformar el aparato reproductor del hombre y de la mujer, evitando así un embarazo. Tenemos también que específicamente la candidiasis y la tricomona vaginalis que son tipos de infecciones de transmisión sexual. Estas van a disminuir la calidad de movilidad de los espermatozoides, incluso pueden ocasionar la muerte de los mismos. El micoplasma es una infección también de transmisión sexual que específicamente va a producir inflamación en la uretra y en la próstata, evitando así la producción y el transporte de los espermatozoides. También va a haber una inflamación de manera general en las glándulas sexuales. Esto es con cualquier otro tipo de infección sexual, donde va a inflamar al ovario y al testículo, evitando así la producción de espermatozoides o de óvulos en la mujer. Tenemos específicamente el citomegalovirus humano, que causa enfermedad en el sistema reproductor masculino de forma general, evitando así
la producción de un nuevo individuo. Tenemos también los parásitos. Algunos parásitos y algunos hongos pueden afectar la calidad del semen. Entonces, hasta ahí tenemos las infecciones de transmisión sexual y cómo pueden afectar a la esterilidad o favorecer, más bien dicho, que se produzca una esterilidad en el hombre o en la mujer. Tenemos, y esto se los menciono para que también se cuiden, chicos, de cualquier infección de transmisión sexual. Cuídense mucho porque también pueden ocasionar consecuencias el día de mañana que ustedes deseen tener un embarazo, puedan no poder tener porque en algún momento en su vida tuvieron alguna infección de transmisión sexual. Y tenemos las lesiones y anormalidades que van a causar esterilidad en el hombre. Tenemos como definición que anormalidad tiene que ver con la disfunción anatómica y fisiológica en el aparato reproductor masculino y femenino. Estos son conceptos generales, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que alguna anormalidad, tanto física como de función en el cuerpo, específicamente en el aparato reproductor de uno o del otro, va a ocasionar esterilidad, ya sea en el mismo hombre o en la propia mujer. Y una lesión tiene que ver con un daño en el órgano o tejido específicamente del aparato reproductor. Ahora, tenemos algunas, cabe mencionar que hay múltiples razones por las cuales enfermedades, medicamentos y otros factores van a desencadenar una anormalidad en el aparato reproductor, tanto del hombre como de la mujer, y esto va a ocasionar una esterilidad. Nosotros nada más nos vamos a enfocar en anormalidades específicas, no causadas por otros factores, sino por sí mismos. Ahorita vamos a hablar del hombre exclusivamente para que nos vayamos enfocando nada más en esa parte. Entonces, tenemos que la falta de decencia, de descender los testículos y el agrandamiento de las venas testiculares van a producir, van a anular la producción o va a haber un mal funcionamiento de los espermatozoides, lo que va a impedir esterilidad. ¿Por qué tienen que descender estos testículos de forma natural? Esto se debe de llevar a cabo durante la pubertad del hombre y tienen que descender. Están en la parte de arriba y descienden hacia el escroto. Acá tenemos los testículos que descienden de una forma normal y los testículos que no están descendiendo de una forma normal. Esto debe de descender hacia el escroto, hacia la parte baja de una forma normal, porque de esa manera vamos a tener una buena producción de espermatozoides. Pero si no desciende, entonces vamos a tener o un mal funcionamiento o una mala producción de espermatozoides, lo que va a evitar un embarazo. Ahora, tenemos, aquí me voy a ir un poco más rápido, tenemos fibrosis quística, que tiene que ver como la formación de quistes, la obstrucción en el órgano del testículo y lesiones en los órganos reproductores. Todos estos van a ocasionar problemas con la salida de los espermatozoides al exterior o a la vagina. La fibrosis quística, como se los acabo yo de mencionar, hace que produzca secreciones más espesas, por eso no salen los espermatozoides al exterior. Ahora, tenemos el traumatismo, que el traumatismo es un golpe físico. Si un hombre recibe un golpe en la parte baja o en la parte de su aparato reproductor, puede provocar en un futuro que una aneyaculación. Esto quiere decir que no va a producir eyaculación, no va a producir, por lo tanto, la expulsión de espermatozoides. El varicocele, por ejemplo, es una enfermedad que se encuentra que se encuentra al entorno de los conductos espermáticos
e impide que circule la sangre apropiadamente. ¿Qué quiere decir el varicocele? Que se van a inflamar los conductos del aparato reproductor, lo que evidentemente va a producir bajas concentraciones de espermatozoides, es decir, pocos espermatozoides. Y tenemos que si en como antecedente del hombre, en algún momento se hizo alguna cirugía en el tracto, en cualquier parte del aparato reproductor, en sus genitales, en algún momento en su vida, vamos a ocasionar tanto en ese momento como en momentos futuros, después de haberse sometido a alguna cirugía, va a ocasionar o puede ocasionar tanto infecciones como procesos inflamatorios, lo que también va a impedir que o se produzcan o que expulsen espermatozoides e impide un embarazo. También algunas anomalías cromosómicas en los cromosomas del hombre, por ejemplo, que a lo mejor el hombre produzca un cromosoma X de más, también puede producir esterilidad. Y tenemos algunas otras anomalías y lesiones como malformaciones genitourinarias, torsión testicular, esto es distorsión en los testículos, una pubertad precoz también y también una distrofia miotónica, que son los testículos poco desarrollados, así como el hermafrodismo, que tiene que ver con, evidentemente, contar, ya sea de manera externa o de manera interna, contar con órganos tanto del hombre como de la mujer de manera externa, o de manera interna contar con las glándulas que se desarrollen en un hombre, por ejemplo, las glándulas femeninas que se desarrollan más, y en la mujer que se desarrollen más las glándulas del hombre. Entonces va a haber un desorden tanto hormonal como físico, y como de pues no va a haber o va a procrear a lo mejor óvulos el hombre y a lo mejor espermatozoides la mujer. Entonces va a haber un desorden completamente y va a ocasionar la esterilidad. Y aquí tenemos ahora las anormalidades que van a causar esterilidad en la mujer. También la mujer va a presentar puede presentar algunas anormalidades, como los trastornos ovulatorios y de ovario poliquístico. Trastornos ovulatorios. Menciono muy brevemente algunos de ellos. Puede no presentar un periodo de ovulación. Acuérdense que el ciclo ovulatorio es donde la mujer se convierte más fértil y puede producir un embarazo. Entonces puede haber que no produzca definitivamente un proceso ovulatorio. Puede ser que produzca procesos ovulatorios cortos y que no ocasione una fecundación, no ocasione un embarazo. Puede también producir algún otro trastorno, como un trastorno ovulatorio múltiple o muy a cada rato, ¿no? En periodos no normales en la mujer. Entonces, todos estos trastornos ovulatorios y el ovario poliquístico, tiene que ver con, obviamente, producir quistes en los ovarios, y esto va a ocasionar, estos dos factores ocasionan o afectan la liberación de óvulos de los ovarios, perdón. Es decir, recuerden que para que produzca un embarazo de aquí de los ovarios, esta forma ovalada, tiene que producir y secretar o arrojar un óvulo que va a viajar y va a ser fecundado. Entonces, tanto el trastorno al no tener un ciclo correcto de ovulación o tener quistes en los ovarios, pues va a afectar que se produzca una adecuada liberación de óvulos, lo que va a impedir que exista una fecundación y que exista un embarazo. También puede haber hiperprolactinemia. Esto tiene que ver con la prolactina, con la secreción de prolactina de manera excesiva.
esta hormona estimula la producción de leche materna durante el periodo de lactancia, pero si la mujer en periodos de no lactancia está produciendo demasiada hormona, prolactina, esto va a interferir en el periodo de ovulación y va a afectar entonces que exista un embarazo. También vamos a tener problemas en la tiroides, como la hipertiroides o hipotiroides. No tienen una relación directa o no se desencadena en el aparato reproductor, sino en una glándula que se encuentra en nuestro cuello. Pero si no existen, si existen estos problemas de tiroides, pues va a afectar al ciclo menstrual. Y al afectar el ciclo menstrual va a afectar ocasionando esterilidad. Tenemos anomalías uterinas y cervicales. Esto quiere decir que no se desarrolle correctamente el útero o todo el aparato reproductor femenino. Este es normal, esto no es normal. Tenemos, por ejemplo, que se puede ocasionar, tenemos aquí, por ejemplo, un aparato reproductor sin una trompa de falopio. Se le conoce como aparato sin cuerno. Tenemos un aparato comunicante, donde no existe una buena comunicación entre una trompa y otra. Si se fijan, una está arriba y la otra está como más abajo. Tenemos no comunicante. Esta está más inflamada y esta no está tan inflamada. Es decir, una trompa de falopio está muy desarrollada y la otra no. Tenemos la no funcional, donde todo el aparato reproductor está totalmente distorsionado. Y todas estas partes, anomalías del aparato reproductor femenino, van a bloquear. Estas van a bloquear que exista evidentemente una buena fertilización, una buena fecundación, que se implante en el útero adecuadamente, porque no vamos a estar bien. Primero, no va a ocurrir una fecundación, porque no está viajando bien el óvulo, porque no está viajando bien los espermatozoides al óvulo, porque no hay una fecundación, porque también no se implanta el óvulo fecundado en el útero y pues no va a crecer ni desarrollarse un ser nuevo. Eso es lo que ocasionan las anomalías. Y tenemos también otras